De antemano agradecer a la profesora también por habernos dado la oportunidad de leer este documento tan importante que habla de la innovación docente y el uso de las TIC en la enseñanza universitaria. El documento como tal plantea la necesidad que tiene la sociedad como tal frente a la formación educativa de todas las personas, planteando la educación superior como la educación más importante que podemos tener nosotros. La educación básica, primaria y la secundaria nos sirve solamente como para fortalecer valores personales, y la secundaria como para encaminarnos a qué queremos proyectarnos en un futuro. Y lógicamente que la educación superior es para formarnos profesionalmente y de alguna u otra manera ser emprendedores en un campo específico. Las instituciones educativas de educación superior deben flexibilizar su educación y centrarse en las tecnologías de la información y la comunicación. Hablo específicamente de la Universidad de La Guajira, pues yo soy egresada de esta universidad. Tuve la oportunidad de entrar en ese trance en donde todo era manual, donde apenas estaba empezando a entrar en lo que hoy en día llamamos ciberespacio. Hoy en día hablamos de alumnos usuarios, lo vemos como una persona o un aspirante al conocimiento mucho más importante que antes. Igualmente el docente también tiene su cuota para la universidad. Es más importante en estos momentos formar a los docentes, puesto que si bien antes eran fuente de conocimiento, como lo decía la profesora anteriormente, hoy en día es simplemente un facilitador del conocimiento. No va a ser la clase magistral a la que todos estamos acostumbrados. Ya tenemos nosotros que estamos en este diplomado para la docencia universitaria, entender para dónde vamos. Y yo como financiera yo les puedo decir que miremos, leamos noticias. Colombia está entrando en un mundo completamente competitivo, en donde nuestro presidente actualmente y quizás todos los que han estado quieren que estemos a la vanguardia de los demás. Colombia tiene muchos tratados de libre comercio en los que nosotros tenemos que ponernos la pila. Y precisamente esa formación el mismo gobierno la ha implementado y la ha reforzado en las universidades. Quiere hacerla y quiere reforzarla. Anteriormente veíamos que las empresas, grandes empresas, creo que muchos aquí conocen, el caso de Cerrejón ha sido una empresa que siempre en su responsabilidad social aportaba un computador, unos buses o alguna herramienta que le permitiera al estudiante fortalecer su conocimiento, pero eran obsoletos, era lo último que le quedaba. Hoy en día vemos que la universidad ha cambiado ese paradigma y lo va a seguir cambiando. Se va a dar cuenta de que debe invertir en la educación, puesto que tiene un propósito, una visión y una misión, y es generar más conocimiento y más profesionales competitivos. Sin embargo, la lectura crea una conciencia individual frente a los estudiantes, frente a los docentes y frente a la misma institución como tal. Habla de un contexto de cambios que se está generando constantemente en la sociedad. A los profesores invitarlos, y a los futuros profesores también,
a que se metan más en el proceso de las TIC. Ya es indispensable. Y yo diría que estamos bastante atrasados en eso. A los estudiantes invitarlos a que estos recursos que tenemos en la institución lo aprovechemos, tengamos un sentido de pertenencia en ellos, porque todo esto que está aquí nos va a permitir a nosotros como docentes impartirles un conocimiento, guiarlos y pues lógicamente a ellos también fortalecerlos, porque ya los vamos a invitar a que consulten otras fuentes de información. Ya tenemos que meternos nosotros también, a los que no nos gusta, a aplicar mucho más el Facebook, el Twitter, el Instagram, o todos los que han de venir y las que están actualmente. Todo eso nos sirve de mediadores para facilitar la información a nosotros. Ya nosotros como docentes vamos a venir aquí al aula a reflexionar sobre un tema específico, a reflexionar por una noticia, por un acontecimiento que esté pasando, por un hecho económico. Y seguramente muchos van a mandar a los estudiantes a que consulten a sus celulares en internet, o que fácilmente nosotros podemos, no sé, decirles a ellos más adelante. La profesora ayer decía también que aquí en la hora de clases los docentes vamos a impartir un poquito de tiempo, pero la realmente formación que van a adquirir ellos, el conocimiento, pasa fuera de la institución. Y de hecho es más tiempo fuera de la institución, porque ellos tienen el deber de consultar y de guiar. Aquí van a venir ya con una lectura previa para nosotros fortalecerle lo que ellos leyeron, o simplemente cambiarle algunos conceptos específicos. Pero también la universidad tiene que seguir un proceso de innovación, de logística, si quiere cumplir con una misión y una visión. Gracias. Buenas noches, igualmente a todos los compañeros, a Gina y a Orlando, mis colegas del panel. Quiero empezar la disertación y permítanme una pequeña pregunta. ¿Cuál fue la prueba en la cual Colombia quedó como en los últimos lugares? PISA. Y esa prueba fundamentalmente relaciona cómo afrontar los problemas y solucionarlos. Y ha generado una gran discusión en Colombia, empezando por señalar culpables inicialmente. Y muchos atrevidamente dicen, con certeza o no, que es culpa de los docentes. Otros dicen que es culpa de que no hay las mediaciones tecnológicas suficientes para poder desarrollar lo que Gina anotaba competitivamente un estudiante hacia el futuro que tiene Colombia. Pero otros anotan también que es la falta de preparación de los docentes, que es diferente a echarle la culpa a los docentes. Y otros dicen es que los docentes no están estimulados, son vilipendiados por la sociedad, por los padres de familia, por los alumnos, por la politiquería, vilipendiados por que no enseñan, porque no son exigentes y mal pagos. En todo este marco, finalmente, la propuesta que hace el señor Salinas, a quien estamos referenciando en este panel, esencialmente, apunta a esos elementos. Primero, un docente innovador y competitivo. Segundo, un docente que logre realmente insertarse en las nuevas tendencias del mundo, tendencias que implican el uso de las tecnologías. Si no, está por fuera, está out, está, bueno, un poco más atrasado. Pero también dice que ese reto del docente debe finalmente también afrontar dos retos más. Uno, comprender exactamente los objetivos del aprendizaje en este mundo y para este mundo. Y frente a esos objetivos del aprendizaje,
cuáles son los métodos pedagógicos que va a usar, y con esos objetivos del aprendizaje que busca, y con esos métodos, cuáles instrumentos o cuáles mediaciones tecnológicas son las más adecuadas, las idóneas para usar, para lograr a través de esos métodos pedagógicos el objetivo del aprendizaje. Y finalmente preparar a ese alumno que tiene allí para esta vida, una vida llena de tecnologías. Y entonces dice ahí, el alumno llega más preparado que el docente en la mayoría de los casos, porque genera primero un aprendizaje desde lo informal, desde la casa. Yo veo a algunos compañeros aquí usando el teléfono, el BlackBerry, algunos de pronto están consultando este mismo tema, qué chévere, pero es lo que hacen los alumnos también en un aula de clase. Dentro de la informalidad, el uso de la tecnología que ellos tienen en la casa, en la calle, empiezan el aprendizaje. Y cuando llegan al aula de clase, y si el colega docente, como lo decía Gina, no es ese guía, no es ese facilitador pensado del uso de las tecnologías, pues lo que hace finalmente es guarda ese equipo. Aquí no se viene para hablar por teléfono, aquí no se viene para chatear. El reto está en esos campos. Innovación, y la innovación empieza por el cambio, por mejorar nuestras actitudes como docentes, por mejorar el imaginario que tiene esta sociedad sobre el docente, que es un docente, como lo señalé, con esas debilidades que mencionan, que echan la culpa de la baja calidad de la educación al docente, pero además de innovar sobre sí mismo, tiene que innovar las habilidades y las destrezas o las competencias para poder integrar las mediaciones tecnológicas en el aula de clase. Estas por sí solas no solucionarán la capacidad de aprendizaje del muchacho, por sí solas no van a lograr el aprendizaje. Hay que tener claridad también que el alumno tiene que modificar conductas o tiene que tener nuevas actitudes, pero son obviamente propuestas en el acto pedagógico, son propuestas en el espacio y en el tiempo. En el espacio como aula, menciona Sabinas, y en el tiempo como la clase. Entonces, Salinas confronta, nos seduce también y nos invita a que, si bien las mediaciones tecnológicas son engolosinantes, son engatusadoras, hay que tener la responsabilidad ética de manejarlas, de usarlas con el sentido pedagógico que hayamos diseñado como docentes y esencialmente respondiendo a los objetivos de aprendizaje que deben estar ligados también a lo que mencionaba Gina, a este mundo competitivo y al reto que tienen estos jóvenes de ahora, que es enfrentar en 5 o 6 años los nuevos tratados de libre comercio y la productividad ecológica. Mejor bienestar, desarrollo humano, mejor vivir. El uso de las mediaciones tecnológicas deben permitir llegar a esas metas. Voy a permitir a Orlando que continúe en el panel y luego ampliaremos algunos aspectos que podamos tener confrontados nosotros y la participación de los colegas. Bueno, para seguir en el contexto de la lectura de Jesús Salinas, quisiera apreciar 3 cosas. Primero, el contexto en que se debe medir y traer la expresión de la tecnología y la comunicación. ¿Por qué el contexto? Porque los estudiantes, cuando en el antepasado, podríamos decir, cuando uno dice antepasado, que hay mucho tiempo, hace 10 años, 15 años, los estudiantes llegaban de pronto sin algún conocimiento y los profesores eran los que conocían el tema y eran los que en el salón tenían la experiencia y la capacidad. Y
y eso cambia el contexto porque los estudiantes vienen ahora con más conocimiento que algún tipo de profesor que tienen esa metodología magistral aún, y que los estudiantes son mucho más versátiles pese a la brecha tecnológica que tiene el país, y que algunos departamentos, algunos municipios del país también son campeones en esto, también hay que reconocerlo. Esa parte del contexto de donde vienen los estudiantes a donde van a ir. El otro contexto es la universidad. La universidad como el compromiso institucional de poder involucrar a los estudiantes en el mismo contexto que ellos traen. ¿En qué sentido? El compromiso de la universidad, como decía la profesora del principio, en darle cumplimiento a esa misión institucional de preparar estudiantes profesionales porque ellos vienen con unos conocimientos de pronto que no son tan profesionales, son vagos, técnicos, qué sé. Lo otro, en ese mismo contexto se puede conseguir o se puede encontrar la otra parte económica, que serían las instituciones técnicas en el aprovechamiento de la tecnología para obtener recursos y para preparar técnicamente a los estudiantes que prefieren una carrera profesional o una carrera técnica específicamente en lo que es tecnología. Entonces, las universidades tienen a veces esa desventaja porque las instituciones técnicas son específicamente para eso. Entonces ellos aprovechan ahí la parte económica para llamar la atención de lo que les gusta la tecnología. En otro sentido, y siguiendo el compromiso de la universidad hace unos esfuerzos financieros y económicos para obtener e implementar e instalar los mecanismos para que los estudiantes puedan tener acceso a la tecnología. Como decía Gina, no sé si algunos más compañeros acá, egresados de la universidad, no teníamos la oportunidad de entrar a una sala informática como esta, y no somos viejos, todavía somos jóvenes, eso fue ayer. Sí, entonces, para que vean ustedes que no es, y se habla de la tecnología de la web 2.0 desde los primeros años de la década del 2000, y la web 2.0 nace en el 2003 en una conferencia en Argentina, y aquí no teníamos ni idea que era eso. Entonces, no es lejos, hace 14 años, 15 años, y vemos con aplauso, podríamos decir, que la universidad se haya involucrado en esto y que haya hecho sus esfuerzos y que lo esté haciendo para que los estudiantes salgan más claros, y eso es interesante. De eso es el compromiso para darle cumplimiento a lo que los profesores siempre nos han dicho, que es la misión. O sea, si los estudiantes están en la universidad pero no tienen la oportunidad, los medios existen, ellos saben que existen, saben cuáles son, pero aquí no se les presenta. Ese es el compromiso institucional de la universidad. El otro compromiso es el del docente, involucrar, como decíamos en la clase anterior, involucrar, que también nos invita a Jesús Salinas, a que los estudiantes deben involucrarse en el medio tecnológico y los profesores deben darle la oportunidad de hacer del método tecnológico en el aula de clase una cosa cotidiana, que sea la comunicación entre los estudiantes, entre el estudiante y el profesor, entre ellos mismos, entre la universidad y otras universidades, entre este país y otro. Entonces, de eso se trata la tecnología y de eso se trata de que en las aulas de clase tengamos esa oportunidad. Y nos hablaban de la wiki, por ejemplo, que podemos colocar un video de otro país o un experto de otro tema, en fin, esas oportunidades que nos da la tecnología. En segundo término, podemos colocar los procesos de cambio. En los procesos de cambio podemos hablar lo que referenciaba Jesús Salinas, es a los cambios que debe tener el estudiante cuando llega y el profesor en su proceso de aprendizaje. Más que el medio tecnológico es la actitud de querer entrar en el medio tecnológico, porque algunos profesores de pronto que tienen su clase magistral quieren meterse en el cuento de que tienen que meter a los estudiantes, involucrarlos en eso, porque eso es lo que está en el medio. Y si hablamos de la tecnología de la web en los principios del año 2000, vemos que hay profesores que tienen más de 20 años, que están en la universidad más de 15 años, pero obviamente no tenían ese conocimiento. Y ellos han seguido con su clase magistral, que lo hacen muy bien en otras cosas, porque después de 20 años ya son maestros. Maestros en ese sentido, y pues Jesús Salinas dice que el compromiso también del profesor es de involucrar a los estudiantes en el medio tecnológico con todas las herramientas que existen.
como ya hemos aquí practicado, ya vimos la videoconferencia, ya vimos una wifi bastante chévere. Esa es la idea de que la universidad vaya preparando a los estudiantes y entregarle a la sociedad unos profesionales mejor preparados y más competitivos. En otra competencia le podríamos hablar de la obligación institucional. La profesora en una oportunidad nos hablaba de una resolución que existe. Y Salina acá también nos invita a que debe haber la obligación institucional en ese sentido, en el sentido documental, en el sentido de instalaciones, en el sentido de que la universidad muestre a los estudiantes, presente la tecnología, tenga los mecanismos para que los estudiantes puedan participar en el sentido de la tecnología y se apropien de la tecnología y hagan de eso el hábito el proceso de aprendizaje, el hábito en su región, en su zona, en su contexto, y sean profesionales más competitivos. Muchas gracias.